Señor Jesús les bendiga en esta hermosa hora. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, ya que es muy importante meditar en ella de día y de noche. Y esta es la que nos ayuda a nosotros a enmendar nuestros pasos. La palabra de Dios dice que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios, dice, sea preparado para toda buena obra. Esto es el beneficio que trae la palabra de Dios y es por ello de que hacemos bien en meditar en ella. Lo que quiero compartir en esta hora es acerca de la advertencia que el Señor hace a sus hijos a través de su palabra. Dice así la porción que vamos a compartir en esta hora, que está en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, 26 al 31. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la porción que vamos a tomar en esta hora, para que la meditemos y comprobemos a través de la palabra lo que es la enseñanza que aquellos santos varones inspirados por Dios se esforzaron por transmitir al pueblo del Señor. Recordemos, el fundamento que nosotros tenemos es la palabra de Dios, que fue escrita, fue inspirada por Dios para que nosotros no nos perdiéramos ni nos extraviáramos en el camino que conduce a la salvación. Ya que hoy en día pues es muy notorio de que todas las personas se empeñan por hablar de la palabra del Señor, pero a veces con otra visión, a veces con otro objetivo. Entonces, pero recordemos que la predicación de la palabra, aunque por todo el mundo muchos la comparten, hay 3 razones por las cuales la hacen. Dice la Escritura, nosotros sabemos exactamente que la Escritura nos enseña y nos pone muy en claro de que la palabra de Dios, muchos de los hombres la predican por envidia. Así dice, que por envidia la predican, ¿verdad? O sea, por competir, para demostrar su agilidad en la palabra, para demostrar su sabiduría. Lo hacen por competir, por envidia. Entonces, la otra porción que dice que muchos la predican, dice así, que la predican por llenar sus vientres, o sea, por ganancia, la predican por cobrar, por ganar. A las almas las tienen engañadas solamente por lucrarse de ellas. Esas son 2 formas de las que no son correctas. Aunque muchos predican la palabra, la predican, dice, por envidia, otros la predican por llenar sus vientres, pero el apóstol Pablo nos habló muy claro que hay un predicador que sí predica por amor. Y cuando se predica por amor, sin ningún otro objetivo, sin ningún otro bien personal, ¿verdad? Se predica por amor, es cuando se dice la verdad. Y la verdad de Dios no la podemos callar. Y cuando decimos que no se puede callar es porque para eso nos ha puesto el Señor, para que nosotros la compartamos, lo que sabemos que es de beneficio para todas las almas. Es como el médico está puesto para ayudar a las personas que están enfermas, pero si el enfermo no acude al médico,
no puede recibir ayuda de Él. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios está para todos gratuitamente. Pero si alguien no la acepta, alguien no la bebe, alguien no la digiere, o alguien no le parece, o alguien no la quiere poner en práctica, no es problema de Dios, no es problema de los ministros, sino es problema de la misma persona que no se quiere someter a la palabra de Dios. Pero sí, los resultados son buenísimos de poner en práctica la palabra de Dios. Y para ponerla en práctica, repito una vez más, como lo he dicho en videos anteriores, de que para ponerla en práctica necesario es primero aprenderla. Entonces, lo que hemos leído acá dice bien claramente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y recordemos, en el antiguo tiempo, una vez al año, el pueblo de Israel recibía perdón de sus pecados por un sacrificio que hacía el sumo sacerdote y que éste se presentaba al lugar santísimo año con año. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús, que vino a esta tierra y se manifestó como Cordero, una vez y para siempre ofreció el sacrificio por toda la humanidad. Entonces esto da a entender de que nosotros debemos de saber estas cosas. Dice la palabra que cosa inmunda no entrará o no heredará el reino de los cielos. Y para poder nosotros ser participantes de esa bendición que es la vida eterna en cielo nuevo y tierra nueva, debemos de mantenernos limpios, debemos de mantenernos puros delante de Dios, y esa es nuestra lucha dentro del Evangelio. Pero para estas cosas es necesario pues comprender la palabra, porque dependiendo cómo a uno le enseñen, así aprende y así enseña a los demás. Pero ¿qué dice la palabra en esta hora? Dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, cuando la persona peca, esta persona se mancha, esta persona se ensucia y dice que ya no hay más sacrificio, ya no hay oportunidad de poder borrar sus pecados, porque una sola vez fue el Señor quien hizo el sacrificio para obrar la obra redentora en todos, en toda la humanidad. Dice, sino lo que le espera a esta persona que peca, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, este texto, este pasaje de la palabra de Dios, la mayoría no lo enseña, la mayoría no lo explica, porque no les conviene. Entonces, la verdad de Dios se aclara. Dice en esta ocasión, es una advertencia para el que peca deliberadamente. Es una advertencia para no caer en esa calidad, para no estar en ese estado, en esa condición. Dice también por acá el libro de Números 15:30. Vamos a compartir lo que dice Números 15:30. Dice así: mas la persona, note usted, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella.
Esto hasta en el tiempo antiguo Israel lo practicó. Dice la palabra que la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada, dice esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, ahí vemos en la palabra del Señor que es bien determinante que aquellos que hemos sido participantes de la salvación, que hemos alcanzado esta oportunidad de su gracia divina, no nos queda otra que aprovecharla, seguir adelante, seguir el ejemplo de los hombres antiguos que fueron de buen testimonio, de buena fe. Dirá alguien, pero nosotros somos carne, somos débiles y no hay justo ni aun uno. Sí, según la ley, pero según la gracia, muchos hemos sido justificados y muchos hemos tenido la oportunidad de emprender este camino que conduce a la salvación. Por ello es que nosotros hacemos bien en escudriñar la Escritura, en escudriñar la palabra de Dios para poder entenderla y caminar como al Señor le agrada y como lo debe de ser correctamente. Otro textito por acá es Gálatas 2:18. Gálatas 2:18 dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vea cómo dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es muy clara. Dijo el Señor allá a Moisés que si una persona se levantaba y pecaba contra el Señor, lo hacía soberbiamente, la actitud de esta persona es de menosprecio a la palabra. No es porque ignorara, ya sabía la palabra. Dice, sea el natural o sea un prosélito o sea un extranjero. Estas personas, ninguna de las dos tenía excusa, ni el propio israelita ni el extranjero. Dice que si esta persona ofendía al Señor pecando, dice que iba a ser cortado de inmediato y su iniquidad iba a ser sobre su cabeza. Y aquí que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el verso 18 del capítulo 2. Lo repito, dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiere decir esto: si nosotros aborrecimos el pecado, desechamos el pecado, nos alejamos de él, dejamos ciertas prácticas que traíamos que por naturaleza el ser humano le agradan, si nosotros desechamos todas estas cosas, ¿qué quiere decir? Que somos nueva criatura. Ya el hombre ya no practica la borrachera, ya no es borracho, ya no es mujeriego, ya no es pleitisto, ya no es mal hablado, ya no tiene ninguna de las cualidades que el ser humano tiene que no conoce a Dios. Entonces esta persona aborreció, desechó, destruyó todo lo que por su naturaleza el hombre tiene, lo que es pecado. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, la palabra de Dios nos explica en esta hora muy claramente de que nosotros debemos de conservar la oportunidad que Dios nos ha dado. Y hay muchos ejemplos de hombres que iniciaron su carrera y ellos pues se mantuvieron firmes. A ellos nosotros debemos de imitar. Pero vamos a leer otros pasajes para que nosotros estemos muy conscientes de esto. No es que nosotros lo inventemos, no es que nosotros querramos opinar de esta manera, sino que está escrito. Algunas personas no pueden estar de acuerdo con este tema, ¿verdad? Porque
dicen Dios es amor, correctamente, Dios es amor y hasta aquí ha manifestado su amor y por esa causa Él está dando oportunidad a todo pecador a que proceda al arrepentimiento. Es amor, sí es amor, y demostró su amor con ofrendar su vida en sacrificio para el rescate de toda la humanidad. Sí es amor. Eso predicamos y diariamente que Dios está esperando a que el pecador se arrepienta y llegue rendido a sus pies para poder servirle. Pero el pecador tiene oportunidad. En otra ocasión dijimos que el impío tiene oportunidad si éste se arrepiente. Tiene oportunidad. El detalle es cuando la persona ya es conocedor de la palabra de Dios. El detalle es cuando la persona ya profesa ser un cristiano, ser un creyente o un hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor nos da la oportunidad de caminar en el bien hacer, ¿verdad? De perseverar en su obra, nosotros con gratitud debemos de servirle con un temor reverente, ya que Él tuvo misericordia de nosotros. Esa es la predicación, que nosotros una vez llegamos al camino del Evangelio, debemos de procurar caminar, como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el caminar de la persona que ha recibido la luz del Evangelio. Ese es el proceder, ese es el caminar, ese debe de ser el pensamiento de las personas que hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una vez nosotros hayamos alcanzado el conocimiento, una vez nosotros comprendamos cuál fue el amor de Dios para con la humanidad, el sacrificio, la oportunidad que nos dio, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Una vez nosotros tengamos este conocimiento, no nos queda de otra, hermanos, amigos y parientes, que ir hacia adelante, solo para adelante, no para atrás. No se puede quedar uno postrado en el camino, no se puede quedar uno estancado, no hay vacaciones. Acá en el Evangelio no hay vacaciones, en el Evangelio no hay descanso, no hay jubilación. En el Evangelio este camino es hasta el final. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza de aquellos santos varones, de los profetas, los apóstoles. Ellos fueron testigos, ellos nos enseñaron por la palabra del Señor, nos enseñaron con la palabra y también con su ejemplo. Ninguno de aquellos apóstoles, a excepción de Judas, que es el que retrocedió, pero de todos es bien sabedor cuál es el lugar que le tocó y cuál fue la condición en la que terminó. Entonces, a excepción de Judas, pero después, cuando eligieron un sucesor de Judas, los 12 apóstoles fueron triunfantes. Los apóstoles, sí, es bien cierto, muchos cometieron errores al principio, como todo ser humano que comienza a caminar en el Evangelio. Cometemos faltas, cometemos desobediencia por falta del conocimiento de la palabra del Señor. Pero una vez, mire cómo dice acá el texto que hemos tomado: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ese es el punto, ese es el punto. Una vez ya haya conocimiento a dónde estamos y para qué nos ha llamado el Señor, ahí está el detalle. Recordemos ciertas actitudes de nuestro hermano Pedro, Dijo en cierta ocasión al Señor: Maestro, si eres tú, di que vaya hacia ti sobre las aguas. El apóstol Pedro, interesado en aprender mucho del Señor, y el Señor le dijo: ven, y caminó. Se empezaba a ahogar por la falta de fe, o sea, de poca fe, le dijo el Señor. Entonces el apóstol Pedro fue un hombre muy sobresaliente, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro resaltó una vez más y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así sucesivamente. Cuando el Señor dijo que muchos iban a escandalizar, el apóstol Pedro dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré.
yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y así sucesivamente vemos que el apóstol Pedro no entendía la palabra de Dios. En cierta ocasión, allí mismo el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Aparte de ello, cuando llegó la turba a prender al maestro, él fue quien sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y le dijo el Señor, no es así, mete tu espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. O sea, el que toma espada, a espada ha de ser muerto. Entonces, el apóstol Pedro, nuestro gran hermano, él cometió ciertos errores, pero porque no comprendía la palabra. Pero una vez fue lleno del Espíritu Santo, una vez el Señor llenó a la iglesia, estos ya no tuvieron retroceso. Estos solo para adelante, dejando buen testimonio para nosotros, dejando un buen legado para que todos aprendiéramos y supiéramos que sí se puede caminar en el Evangelio sin retroceder, sin quedarse, sin ofender a Dios. Y por eso es el consejo en esta hora, porque tenemos que cuidarnos. Solo hay una oportunidad, solo hay una oportunidad. Recordemos, el primer hombre cayó, el primer Adán, y por misericordia de Dios, Él nos ha redimido, Él nos ha dado otra oportunidad para que el género humano se levantase de donde estaba caído, porque dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ya que Él nos ha dado una oportunidad, es de aprovecharla y no de jugar en el Evangelio, no de jugar que yo me salgo, que soy hermano, que ya pequé, que ando borracho, que ando perdido en el mundo y que aquí vengo otra vez. No. El Evangelio no es así, la enseñanza no es así. Eso lo puede hacer y lo practican las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Cuál es el testimonio de aquellos varones? Vemos el apóstol Pablo también, un hombre muy ejemplar, que desde que fue llamado no cometió errores, no cometió pecados de muerte, de lo que estamos hablando ahora, no cometió desobediencia, ¿verdad? De la que ofende al Señor para muerte. Entonces, dice así, Hebreos 6, 4, 8, otro texto. Dice, note bien lo que dice la palabra, eso no es cosa del hombre, eso es palabra de Dios. Palabra de Dios no es cosa de hombre, no es mandamiento de hombre, es palabra de Dios que practicaron los judíos y los gentiles en aquel tiempo. Y hay mucho testimonio de que en el Evangelio no se puede jugar. Y si usted ve, amigo, hermano o pariente, que muchos juegan dentro de las iglesias, hay razón, y que no les pasa nada, no son cortados, no son castigados, juegan a que me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, robo ofrendas, me llevo la mujer de mi hermano, fornica, adultera, hace lo que se le da la gana, y esta persona sigue perseverando y que vuelve a los privilegios. Si usted ve todos estos tipos de desórdenes en muchas iglesias, hay razón. Hay razón porque no tienen el conocimiento de la sana doctrina. Hay razón. Ellos hacen y deshacen. Pero alguien que conozca perfectamente la palabra de Dios y que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor, no puede andar jugando con el Señor, ni mucho menos con su palabra. No puede jugar. Mire cómo dice la palabra. Dice acá, Hebreos 6, 4, 8. Pero es imposible, quiere decir que no se puede. Y el hombre hoy dice que sí se puede. El hombre usa muchos textos de la palabra de Dios erróneamente para que los miembros jueguen dentro del Evangelio. Hoy en día el hombre está usando muchas artimañas para tener engañado a los miembros, para que los miembros no sean fuertes, para que los miembros no tengan rodillas fuertes, sino débiles, para que los miembros no sean sólidos en el Evangelio. Les enseñan muchos textos con interpretaciones erróneas para que estén jugando dentro del Evangelio. Y no es así. Mire cómo dice, pero es imposible.
que los que una vez fueron iluminados, o sea, los que fueron bautizados. Pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeren, o sea, y regresen al pecado, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento aquellos que gustaron de los poderes del siglo venidero, aquellos que fueron bautizados, aquellos que recibieron el Espíritu Santo, aquellos que gustaron de la buena palabra. Note usted, si usted es una de las personas que confiesa y dice que sí ha conocido el verdadero evangelio y que conoce la sana doctrina y que conoce lo que está haciendo en el evangelio y que sabe que dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si nosotros sabemos estas cosas, estamos testificando en contra nuestra también. Si nosotros sabemos estas cosas, estamos diciendo que sí sabemos lo que hacemos. Y ahí dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Se da cuenta? Entonces, así como pone el ejemplo que como la hierba recibe la lluvia y esa da provecho para el que la siembra, ¿verdad? Pero así de la misma manera dice que la que produce espinos y abrojos es reprobada, o sea, da otro fruto, no da buen fruto, no da nada de provecho. Dice la palabra en esta ocasión que aquellos que han recibido al Señor, que han gustado de la buena palabra y recayeren, oiga, dice recayeren. Entonces alguien lo interpreta, recayeren es porque acepta dos caídas. No, la palabra es muy clara. La naturaleza de todos nosotros, los seres humanos, ya estaba caída. El hombre dio su primer caída. Ahora el Señor viene y con su misericordia nos levanta. Y ya si caemos, ya es recaída. Es recaída. Dice así que es imposible. Porque lo que nos tocaría a nosotros, ¿qué es lo que nos tocaría? Que el Señor viniera otra vez, ofreciera su sacrificio para que con su derramamiento de sangre otra vez fuéramos limpios. Por eso es que nosotros nos guardamos en el Señor. Muchas personas dicen, mire, ¿y usted cuántas veces ha caído, hermano? No, es que no se trata de caer, porque si se cae ya no se levanta. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Más adelante vamos a aclarar, sí, todos pecamos, todos ofendemos, todos tenemos errores, pero se está hablando de un pecado, del pecado de muerte, del que peca deliberadamente, del que peca con conocimiento, del que peca sabiendo que aquello que va a hacer no lo debe de hacer. Esta persona ya no tiene oportunidad. Por eso es que la iglesia de Dios en el antiguo tiempo se cuidó. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Por haber mentido al Espíritu Santo, fueron cortados de inmediato. Y eso quedó como ejemplo para nosotros, para que no juguemos en el Evangelio. Solamente porque dijeron que habían vendido la heredad en tanto y la otra parte la habían ocultado, así le dijeron al pastor de la iglesia, al apóstol Pedro. ¿Y por qué cree usted que cayeron muertos? Porque habían pecado. Entonces esas cosas al Señor no le agradan. Otra persona que también fue sacada, expulsada de la obra, o sea, de la congregación, fue aquel hijastro que vivió con su madrastra. También fue sacado. El apóstol Pablo dice que expulsó a Himeneo y Fileto,
que trastornaban la fe de muchos. Entonces dice que Él los entregó a Satanás. O sea, esa es la doctrina. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, ya que hemos tenido la oportunidad de conocer la luz del Evangelio, pues hay que darle solo para adelante, solo para adelante. Otro textito dice así, miren, Juan 3, 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto refiriéndose Juan a la participación del don celestial y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios en el ser humano. Entonces, si la persona ha sido participante, es porque Dios lo ha tomado en cuenta. Todo es dado de lo alto, testifica Juan, todo es dado de lo alto. Entonces, por esa causa nosotros no podemos jugar a estar pecando. No podemos jugar a estar pecando. Y eso, hermanos, amigos, parientes, esto se comparte pues para que sea de un provecho, para que escudriñemos la palabra poco a poco, porque nuestros líderes muchas veces no nos tocan estos textos, no tocan estos pasajes, no enseñan este mensaje, porque sabe que se le van a ir los miembros. Y si los miembros se les van, quiere decir que van a ganar menos diezmo. O sea, predican la palabra y no interesa cómo esté la congregación, no interesa cómo se encuentren los miembros, no interesa cuál sea la vida del miembro que esté jugando dentro del evangelio, pisoteando la sangre del Señor, jugando, ¿verdad?, con el sacrificio del Señor. Pero así les enseñan, con tal de que no se les vayan, porque un miembro menos es un ingreso menos a sus bolsas. Entonces, pero no es así. Claro, el pastor, el líder puede recibirlos, puede aceptarlos, puede tolerarles, puede enseñarles, puede estar grande la congregación, muy grande, y todos contentos, alegres, en avivamiento, danzando, cantando, alegrándose, pero con Dios nada. Con Dios nada, según la palabra, porque dice, ciego que guía ciego, ambos van al mismo hoyo. Entonces, vamos a ver también otra porción en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, 2:20 al 21. Segunda carta de Pedro, 2:20 al 21. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿De quién está hablando? Está hablando del creyente, está hablando del Hijo de Dios, que por el conocimiento de su palabra hemos abandonado el viejo hombre, que por el conocimiento de su palabra nos hemos arrepentido, nos hemos convertido. Lo voy a leer otra vez más. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿por qué dejamos las cosas del mundo? ¿Por qué dejamos las malas prácticas? Por el conocimiento de la palabra. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Esa es nuestra lucha. Que la vieja naturaleza no nos venza, que las cosas del mundo no nos venzan, sino que nosotros venzamos al mundo. Dice, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, la persona cuando se sale del evangelio, cuando la persona le falla al Señor, no es mejor, que dicen muchos, es que fue a aprender, como el hijo pródigo, es que fue a aprender la lección, hoy viene bien arrepentido, viene mejor. No. Dice la palabra que el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. ¿Y qué sigue diciendo? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia
que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que le pasa al ser humano. Pero repito, no es para dañar a nadie, no es para ofender. Es para aquel que en realidad quiere la salvación. Es para aquel que en realidad dice haber conocido el Evangelio. Es para aquella persona que confiesa: yo soy hijo de Dios. Para esta persona es esta palabra. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí está hablando del hombre y la mujer. Pero ¿de quién está hablando? De aquellos que son vencidos por lo malo. De aquellos que son vencidos por esa causa. Si usted registra la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los 12 apóstoles, de la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta ahí perfectamente de que ningún testimonio de aquellos que le fallaron al Señor dice que se volvieron a poner a cuenta, porque ellos conocían esta palabra. Ellos conocían esta palabra. Judas, aunque se arrepintió, no tuvo oportunidad, porque él con conocimiento pecó. Aquel hijastro en aquella congregación eran hermanos. Aquel muchacho se metió con la madrastra, con conocimiento. Dice la palabra: sáquenlo. El apóstol Pablo. Y eso hoy en día se oye muy duro. Muchos dicen: no, si tu hermano está herido, sánelo. Si su hermano está caído, levántelo. Exacto. Sí, a un herido, a un herido hay que ayudarle. A uno que está en el suelo hay que levantarlo. A un desmayado hay que auxiliarlo. Ese es el detalle. Hay mucha confusión en la palabra. Igual que la parábola que el Señor explica acerca del que estaba herido en el camino, que levitas y sacerdotes dice que por ahí pasaron, y un samaritano lo levantó. Sí, eso es cierto. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros compañeros, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, pero todo y cuando no haya pecado contra Dios. Todo y cuando, la aclaración es que el que peca contra Dios, esta persona no es caída en ese término. Esa persona no está débil, esa persona no ha desmayado, esa persona no está caída, esa persona murió. Esto es lo duro que la mayoría de personas haya en la doctrina del Señor. Esta persona no está herida. Si está herida, se levanta, se le curan las heridas, se vendan. Si está débil, se le ayuda a ayudar a los débiles, ¿verdad? Ayudar a los débiles. Pero cuando alguien peca contra el Señor ya con conocimiento, que vuelve atrás de todo lo que desechó, dice que transgresor se hace si las vuelve a edificar. Esta persona le ha fallado al Señor, no a la iglesia, no al miembro, no al hermano, no al amigo. Le ha fallado al Señor. Le ha fallado al Señor. Dice: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Entonces, esa es la doctrina. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que le espera es un hervor de fuego, dice, un juicio que ha de devorar a los adversarios. Por esa causa nosotros nos cuidamos. Nosotros no estamos esperando pecar en el año, reconciliarnos el otro año, pecar a media del año y reconciliarnos. No, el reconcilio se da una vez. El reconcilio que es para vida eterna. Reconciliados con Dios. Este se refiere al llamado que el Señor hace a todo pecador. Claro, diariamente nosotros le pedimos perdón al Señor. Pero podemos ponerlo así en un paréntesis. De pecados que no son de muerte, de ofensas, de errores, de cosas leves, como por ejemplo
Le digo al hermano, llegaré a tales horas y no llegué a esa hora que le dije. Mentí, pero no fue premeditado, se dio un problema en el camino. Entonces hay cosas parecidas. O yo me enojo con mi hermano, lo ofendo, son faltas. Esos pecados son los que el Señor perdona, ¿verdad? Nos enojamos, cometemos a veces errores en un enojo, en un momento de ira, que la palabra de Dios lo prohíbe, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hay muchas faltas que con ver, dice la gente, y así es cierto. Con ver, oír y hablar pecamos, ofendemos. Varón perfecto es el que no ofende en palabras. Entonces, todo eso son pecados, son faltas. Pero no estamos hablando de matar, de fornicar, de adulterar, de asesinar, no estamos hablando de robar, no estamos hablando de codiciar la mujer de su prójimo, no estamos hablando de esos pecados, no estamos hablando de la hechicería, no estamos hablando de estar en la lujuria, no estamos hablando de lo que dice Gálatas 5:19. O sea, nosotros hacemos esa separación, que estamos en este cuerpo, aceptamos que somos carne, aceptamos que somos débiles, pero dice que el que es de Dios no peca, y el que es del diablo sí peca, porque éste peca desde el principio. Entonces debemos de entender estas cosas. Cuando nosotros decimos que si alguno dice que no peca es mentiroso, claro, pecamos, pero ¿de qué pecados está hablando? De ofensas leves, de ofensas, de faltas, de errores, no de los pecados que se hacen premeditados, de las que nosotros hemos dado la espalda, de las que hemos dejado atrás, de las cuales nos arrepentimos, de las cuales nos convertimos. De esas cosas estamos hablando. De aquí dice así, primer libro de Juan 5:16. Note usted, por ahí dice el mismo escritor en la primera carta de Juan, el mismo escritor dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, abogado tenemos, así dice, correcto, pero más adelante lo aclara. O sea, todo tiene su explicación. Entonces lo que sucede es que hoy en día muchos le dan diferentes interpretaciones para mantener engañadas a las personas. Y las personas, ellas no tienen culpa. O sea, los miembros no tienen culpa de las malas enseñanzas. Así les han enseñado, así creen, así lo practican, así lo enseñan y hasta así debaten, así se defienden. Pero mire, yo no me he inventado nada. Esto acá está. Hemos dado lectura Hebreos 10:26 al 31. Léalo despacio. Palabra de Dios para la iglesia en aquel tiempo. ¿No somos la iglesia del Señor nosotros? La misma que Él viene a traer. La misma que dejó fundada en esta tierra. La misma que predicaron los apóstoles, la misma doctrina. ¿No somos ellos? Si no somos ellos, no es para nosotros. Pero si somos de la misma doctrina, somos de la misma iglesia, somos de la misma enseñanza, somos el mismo cuerpo del Señor, es para nosotros. El que no se considera cuerpo del Señor lo vaya al extraño. Eso no es para nosotros, dice. Eso solo fue para ellos. Entonces, ¿para quiénes están testificando? Para los que el Señor va a venir a traer. Hemos leído Números 15:30 al 31, donde dice que esa persona iba a ser cortada y su pecado iba a ser sobre sí mismo. Aquel que pecaba con alevosía o con soberbia o a propósito, ofendiendo al Señor por menospreciar su palabra, menospreciar los mandamientos. Le dimos lectura a Números 15:30, 31. Gálatas 2:18 le hemos dado lectura. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios, para que nosotros pues veamos que no es invento, no es un decir, no es una opinión, no es algo que nosotros querramos. Yo soy carne también, yo soy carne. La palabra de Dios me abarca a mí también. Yo soy carne. Entonces, y debo de cuidarme porque conozco esta palabra, y como la conozco y yo quiero alcanzar la misericordia de Dios, debo de cuidarme, porque gracias a su misericordia, Él me ha hecho entender estas cosas para que yo no juegue en el Evangelio. Y si yo las he entendido, pues me veo en la necesidad de compartirlo, para que así también todos seamos participantes de la gloria venidera. Entonces, no es un texto. Hay mucho testimonio en la palabra de Dios
que no se puede jugar en el Evangelio. No se puede estar jugando que soy cristiano, que hoy no, que hoy sí, que hoy voy de vacaciones, que vuelvo a entrar. No se puede. Eso no es la enseñanza del Señor. Dice así, 1 Juan 5:16, ahí nos habíamos quedado. Si alguno viere, dice, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oiga como dice, que no sea de muerte. Hay dos clases de pecado. Toda injusticia es pecado. Y aunque parezca un poquito risible o un poquito ilógico, pero hay pecados que no son de muerte, son los pecados leves, son las faltas, las ofensas. Pero hay pecado que sí es de muerte. Esto hay que nosotros analizarlo. 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, otra versión dice, que no conduzca a la muerte. Otra versión así dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no conduzca a la muerte. Pero en esta versión así dice, que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. De eso se trata, de ayudarnos los unos a los otros, de orar por el débil, de orar por el que ha cometido una falta, de orar por el que cometió un error, pero que no sea de muerte. Eso es lo que confunde la mayoría, que la mayoría todo lo mete en una sola maleta y dice que todo es igual. No, no es igual. Si nosotros oramos los unos por los otros, somos carne, cometemos errores, tenemos deficiencias. De esos pecados está hablando aquí Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte o que conduzca a la muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Eso no lo sabía el miembro, eso no lo sabe la mayoría. La mayoría piensa que lo mismo es un pecado con el otro. Claro, pero hay un punto muy delicado. Gálatas 5:19 habla de muchos pecaditos que se ven chiquititos, habla de muchos pecados leves. Y también dice la palabra que la sumatoria de todos esos pecados pequeñitos, dice que también suman la muerte. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por esa causa, aunque las ofensas, aunque los pecados chiquititos, como lo podemos poner por ahí en otro sector, ¿verdad? Aún los pecados chiquititos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, no podemos confiarnos, que son chiquititos. De onza en onza se hace la libra. De libra en libra se hace un quintal. Y va sumando el peso de pecado, y va sumando. Por eso nosotros nos guardamos, recuerde, los pecados pequeñitos los perdona el Señor. Los perdona, sí. Pero si nos confiamos en que nos perdona, ¿qué dice? Y los que practican lo hacemos todos los días. Entonces, cuando Él aparezca o la muerte nos sorprenda, nos vamos a ir con todos esos pecaditos chiquitos y hay riesgo, hay riesgo de que no nos levantemos al sonido de la final trompeta. Porque no matamos, no fornicamos, le fuimos fieles a nuestra esposa, no robamos, no nos emborrachamos, no participamos de fiestas del mundo. Todas esas cosas no le decimos, pero pasábamos empleitados todos los días. Pasábamos en disensiones todos los días. Eso está escrito en Gálatas 5:19. Eso está escrito. Eran cosas chiquititas, éramos enojados, éramos iracundos, pero nada más. Teníamos enemistad por todas partes. Éramos celosos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, orgías. Dice,
Y los que practican tales cosas, oiga, los que practican, o sea que los que la hacen a diario, como un deporte, aunque sean chiquititos, es peligroso, es peligroso. Entonces, por eso ni de los grandes no los practicamos. Con uno que hagamos suficiente. Caemos en lo que dice Hebreos 10:26, en lo que dice 6:4 de Hebreos al 8. Ahí caemos nosotros. Por eso nos cuidamos. Y de los pequeñitos, aunque sean leves y el Señor los perdona a diario, también nos cuidamos, ¿verdad? De no acumular. Esa es la lucha. Por eso es que la mayoría, el evangelio no puede caminar, lo siente muy duro porque es de cambiar. El que va para el reino de los cielos es la nueva criatura, aquel que ha dejado la vieja naturaleza, aquel que han sido nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Aquí todas son hechas nuevas, dice, una nueva criatura. El que no naciere del agua y el espíritu, dice que no puede entrar al reino de los cielos. Así le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, lo voy a repetir para pasar al otro texto. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida para el pecado que no es de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Solo retomo como ejemplos, así a grandes rasgos como ejemplos. ¿Perdonó el Señor al pueblo de Israel en el desierto cuando los dejó postrados a todos? Y con amor los sacó, no los perdonó. Moisés les dijo, Señor, no los cortes, mejor ráeme a mí. Y el Señor dice que los perdonó, pero más adelante los cortó. ¿Acaso soy yo más misericordioso que el Señor? El Señor demostró su amor para el pueblo de Israel, pero como Israel persistió en pecar, lo cortó. Saúl se arrepintió. Saúl se arrepintió y hasta se agarró del manto, el borde de las vestiduras de Samuel, y rasgó su vestidura de Samuel, la vestidura de Samuel. Saúl se arrepintió. ¿Lo perdonó el Señor? No lo perdonó. El otro que se arrepintió fue Esaú y procuró con lágrimas la bendición de Dios, el derecho de primogenitura. Pero por haberlo desechado, por haber menospreciado la bendición de Dios, ya no tuvo más bendición, aunque la procuró con lágrimas. Esaú se arrepintió y ya no hubo nada. Saúl se arrepintió, no lo perdonó el Señor, pero ni el profeta. Ya no volveré contigo, le dice, y ya no verás mi rostro. Ni el profeta. Y Moisés sí quería que el Señor perdonara al pueblo, pero lo cortó también. Pedro, el apóstol Pedro, oró por Simón cuando Simón le dijo, pídele al Señor que no vengan estas cosas sobre mí, porque Pedro había entrado al evangelio. Se había bautizado, Simón había entrado al evangelio y se había bautizado, y en el corazón de él había codicia, había avaricia, había maldad. ¿Oró Pedro por él? Aquí dice que puede orar por el pecado que no sea de muerte, Dios dará vida. ¿Oró Pedro por Simón el mago? No oró. ¿Oró el apóstol Pablo por aquel muchacho que se metió con la madrastra? No, sáquenlo, dijo. ¿Oró el apóstol Pablo por aquel pecador? Era miembro de la iglesia. ¿Oró Pedro por Simón? ¿Oró Samuel por Saúl? Esas son las cosas que nosotros aclaramos. De que sí, nosotros nos echamos la mano. Nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Pero cuando el hombre peca contra Dios, ya no podemos hacer nada. Esa es cuenta del hombre con Dios. Nosotros ya no podemos hacer nada. Cuando aquella vasija, cuando aquel jarro se quebró, ya no podemos hacer nada. Ejemplo les expongo un ejemplo. El alfarero puede amoldar la vasija, se le destruye, se echa a perder, puede hacer otra.
puede hacer otra vasija, se le echa a perder, puede hacer otra con otra forma. Pero media vez la vasija ya esté formada, ya esté seca y ya haya sido metida al horno, ya está perfecta, ya está perfecta, ya está horneada, ya está útil para usarla. Pero una vez esta vasija se quiebre, el alfarero ya no puede hacer nada. Ya es un barro cocido. El barro cuando está crudo sí se puede manejar, se destruye, se vuelve a hacer, se destruye, se vuelve. Pero media vez el cristiano tenga conocimiento y haya sido participante de la buena palabra, haya sido bautizado, haya recibido el Espíritu Santo, esta persona ya está horneada, ya fue metida al horno, ya se cristalizó. Y si esta persona se quiebra el jarro. Y aquello ya no sirve, ya no retiene agua. Puede echarle peguita, de las mejores pegas que hayan, armar el rompecabezas, pero eso ya no sirve, está quebrado. Eso es lo que dice la palabra, no lo decimos nosotros. Eso lo dice la palabra. Vamos a pasar a otro textito. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Mire el celo del pueblo de Israel. Mire el celo del pueblo de Israel. Esta era palabra de Dios dándosele a Moisés. Moisés era muy amoroso, muy misericordioso. Pero ¿quién más misericordioso que el Señor? Pero él aquí estaba dando unas indicaciones de alerta. Yo los saco, los llevo para tierras prometidas. Yo los llevo a tierra de la cual nadie trabajó por ellas. Los llevo para una tierra donde fluye leche y miel. Pero el que peca contra mí será cortado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Le dio la oportunidad a Saúl de reinar, pero le desagradó. Ya se la quitó. Me he provisto de un varón mejor que tú. Esto fue David. Entonces, cuando Judas pecó, ya no hubo otra oportunidad. Tuvo que ocupar a alguien su lugar como sucesor de ese apóstol. Entonces, eso es lo que en la mayoría de iglesias no predican, porque se van los miembros. Y repito, al irse los miembros, se va la monedita. Y el evangelio no se predica por dinero. El evangelio se predica por amor. Y cuando se predica por amor, se dice la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ver otro textito por aquí. El último textito. Esto es profundo. Hay más textos, hay más ejemplos. Falta que hablar acerca de lo que le toca al que falla, al que transgresa, al que retrocede, al que toma por inmunda la sangre del pacto. Falta que ver el lugar donde va y los ejemplos de muchas personas que eligieron ese camino. Pero vamos a leer lo que dice Mateo 12:31 al 32. Mateo 12:31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este texto sí lo leen muchos, pero con una interpretación a conveniencia. Este texto sí lo leen muchos. Lo repito. Por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonada, como aquí dice todo, a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí dice, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, este texto es el favorito que la mayoría utiliza para decir que es el único pecado que el Señor no perdona. Y ahí todo. Y entonces, ¿y todo lo que ya leímos? ¿Y todo lo que ya leímos? Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, demuestro contra mí mismo que soy transgresor del mandamiento. Pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Entonces, ¿y todo lo que hemos leído? No, la palabra de Dios no se contradice. Estamos hablando de las personas que ya estaban arrepentidas, convertidas, perseverando, que son creyentes, que son bautizados, que confiesan estar en el camino de la salvación. De estas personas hemos estado hablando. Ahora, el último texto que hemos leído es de aquellos, de aquellos que no han sido llamados al Evangelio. De aquellos que no han sido llamados al Evangelio. Este texto es, ¿por qué? ¿Dónde se dio esto? Cuando el Señor había expulsado espíritus de demonios, había expulsado malos espíritus, y los fariseos le dijeron que él había expulsado a los demonios por medio del espíritu de Belcebú. Entonces los fariseos todo el tiempo se pusieron en contra del Señor. Ellos sabían perfectamente de que el Señor había venido de parte de Dios. Ellos sabían perfectamente que Él había venido como el Mesías, sabían. Pero la ceguera a ellos se les dio por la envidia, por la molestia. Así como cuando alguien se pone en contra de la doctrina, se ciega, contradice, aunque en su interior sabe que es la verdad. En su interior sabe que es la verdad de la palabra de Dios. Simplemente porque quiere defender toda su causa para justificarse en el pecado. Y es ahí que la persona contradice, y cuando la persona contradice, se ciega y habla, aunque vea la verdad muy palpable, habla siempre en contra. Eso pasó con los fariseos. Ellos sabían que Satanás no podía echar fuera a Satanás. Por eso es que el Señor Jesús aquí les habla, que pueden hablar cualquier cosa en contra del Hijo del Hombre, de Él, que estaba personalmente en esta tierra. Aún vemos el ejemplo de Pablo. Oiga, ese pasaje es de analizarlo. Este pasaje, vemos el ejemplo de Pablo. Vemos el ejemplo de Pablo, que él perseguía a la iglesia con un gran celo. Y decía que él perseguía a los herejes. ¿A quién perseguía? Al Señor Jesús. Pero, ¿cómo lo hacía él? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿Y de qué estamos hablando el tema? Hebreos 10:26 y Gálatas 2:18, Números 15:30, Hebreos 6:4. ¿De qué estamos hablando? Del que ha recibido el conocimiento de la verdad. ¿Me están entendiendo? Todo el relato que hemos dado lectura en esta hora es para el que dice que es cristiano, que conoce el camino de Dios, que ha sentido la virtud del Espíritu Santo en su vida, que ha participado de la buena palabra. Es para esta persona que ya no hay retroceso. Para el que confiesa que lo entiende,
para el que confiesa que está en el camino de verdad. Para este ya no hay retroceso. Pero acá el Señor reprendió a los fariseos y a los que oían les dio un consejo. Porque ¿qué estaban haciendo estos? Blasfemando. ¿Acaso no lo abofetearon al Señor? Lo abofetearon, decían muchas cosas. Sálvate a ti mismo. ¿Qué no decían del Señor? Por eso dice así, lo voy a leer otra vez más. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Al Señor muchos los ofendieron. Al Señor muchas cosas le dijeron. Y el Señor que dijo, si estas cosas hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Qué quiere decir? Maltrato, ofensas. Y aquí, Él a todos esos que le ofendieron, a todos esos que le decían cosas al maestro hasta que lo escupían, si estos se arrepentían, alcanzaban. Él los perdonaba. Él los perdonaba y está apto para perdonar a todo el que peca al que peca sin conocimiento. Aún el ejemplo del apóstol Pablo que quiero explicar. El apóstol Pablo, él persigue a la iglesia. Él consintió en la muerte de Esteban. Y el Señor, cuando se le presenta, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? ¿A quién perseguía Saulo? Al Señor Jesús. ¿Y contra quién estaba dando cosas? Contra el Señor Jesús. Dice, todo les será perdonado. Lo que hagan conmigo, dijo el Señor, yo los perdono. Pero a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir? Que a los fariseos no los perdonó porque ellos blasfemaron contra el Señor, contra el Espíritu, dando a entender de que el Espíritu que el Señor andaba dentro era el diablo. O sea, estaban adjudicando un título al Espíritu Santo, un título que no es de él. Estaban diciendo que por el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios. O sea, que ¿qué dijeron? Que el que andaba dentro del Señor era el diablo, en pocas palabras. Belcebú es el dios de las moscas, sí. Pero decían que era el diablo. Ahora bien, que nosotros digamos palabras semejantes contra el Señor, que Él es el Espíritu, está muy delicado. ¿Ha notado usted? La gente que peca y deshace y hace y deshace, que no teme a Dios, ella puede hacer lo que quiera con toda la gente. Mata, roba, ofende, hace muchas cosas y no le pasa nada. Y de esto, si se arrepienten, el Señor los llama a misericordia y les perdona sus pecados. Porque a eso ha venido el Señor, al pecador, al más malo. Porque dice la palabra que el enfermo no necesita de médico, no dice que el sano necesita de médico, sino el enfermo. El enfermo es que necesita de médico, no los sanos. Pero no pasa nada. Muchos se emborrachan, muchos son mujeriegos, muchas son rameras y no pasa nada. Porque el Señor está esperándolos. Muchos son sicarios, muchos son narcos, muchos son asesinos, muchos son violadores, algunos son homosexuales, otros son transexuales. El hombre puede hacer y deshacer y no pasa nada. Pero si el hombre se mete a ofender a Dios, lo que dice acá, es cortado de inmediato. Dice, ni lugar al arrepentimiento le da el que ofende a Dios directamente. Dicen que una niñita inocente no le hacía caso a sus padres y salió a pasear con sus amigos, a emborracharse.
claro, de países subdesarrollados donde permite mucho libertinaje. Y la madre con mucho dolor le dijo a la niña, le dijo a la niña, a su hija, que iba con sus amigos, iban felices a trasnochar, tal vez a algún bar, a beber, a corromperse. Y le dice a la madre, que Dios te cuide, hija. ¿Qué le contestó la hija? Aquí no cabe Dios, si cabe que vaya en el baúl o en la maletera, dijo. Agarraron a excesiva velocidad, dice que se estrellaron, murieron. Y la sorpresa más grande que fue para los bomberos, dice los rescatistas, son reflexiones que yo hago para cerrar esto. Dice de que la sorpresa más grande que se dieron los del rescate, que todo el carro destruido y todos los pasajeros muertos, todos los que iban en el vehículo muertos. Y la sorpresa más grande fue que en el baúl iba un cartón de huevos y el baúl quedó intacto. ¿Por qué? Porque esta muchacha se burló de Dios. Aquí no cabe, porque la madre le deseó la bendición y le dijo, que Dios te guarde, hija. Y ella dijo, aquí no cabe, si quiere ir, que vaya en el baúl. De Dios nadie se puede burlar. Nadie puede blasfemar contra Dios. Entonces, estas cosas, hermanos y amigos y parientes queridos, todos tenemos derecho a opinar. Pero yo no les he leído un cuento, una fábula, una leyenda, sino que palabra de Dios. Ella nos conduce a la vida eterna. Las palabras que hemos oído, estas nos van a dar la salvación. Estas nos van a juzgar en aquel día. Así de que, reflexión. Sí, perdona el Señor todas nuestras faltas a diario, por eso el Padre nuestro, y perdona nuestras ofensas. Pero si vengo yo, dejo a mi esposa y me voy con otra mujer, ¿esa es ofensa con Dios? ¿Ofensa conmigo? ¿Ofensa con mi esposa? Oh, ahí pequé. Si yo tengo la costumbre de prestar y no pagar, es pecado. Pero si yo pago, ya no, ya está saldada la cuenta. Pero si yo tengo esa práctica, entonces ya tengo problemas contra Dios y contra el ser humano, contra el hombre también. Entonces hay muchas prácticas que nosotros debemos de mejorar, y para estar solvente de estas cosas tenemos que empezar a caminar dentro del Evangelio con bases sólidas. Ahora bien, el tema es muy amplio, pero hasta aquí pues me limito, esperando pues sea de provecho para muchos, ¿verdad? Para muchos, los que queremos alcanzar la gloria venidera, para muchos. Sé que hay muchos que les ofende cuando se habla este tipo de doctrina, porque es parte de la doctrina del Señor, ¿verdad? Imagínense que fue una carta dirigida a los hebreos, pero hemos hablado del apóstol Pedro, hemos hablado de lo que el Señor mismo le dictó a Moisés para dárselo al pueblo de Israel. Hemos hablado del libro de Mateo, hemos hablado del libro de Pedro, de la carta de Pedro, de la carta de Juan. Todos concuerdan. Y si alguien dice algo diferente, es porque no es del cuerpo del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga